Y es también un precoz curioso de la interdisciplina, porque a pesar de que estudió física, después estudió administración, vivió en muchos países, y siempre anda curioseando de la matemática, la física, la economía, las clases de derecho, así que bueno, es una experiencia muy interesante. Gracias, Roque, por estar acá. Gracias. Y es importante, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno llega a un lugar como este, tan sólido, atrás de esto hay un montón de historias. Yo cuando entré al IMAF, teníamos, decía, la Villa Miseria de la universidad, allá en La Prida. ¿Fueron a La Prida alguna vez? Bueno, era todo muy precario para nosotros. Teníamos una única aula y era con techo de chapa. Cuando llovía se paraba la clase porque no había ruido. Así que bueno, las cosas cambiaron, pero me parece importante valorar todo lo que hemos conseguido. Bueno, en mi carrera yo entré a FAMAF en el 80, así que ya llevo 43 años, recibí en el 85, tuve unos años afuera, pero volví. ¿Me están escuchando? ¿Esto está andando? Sí. Bueno, y hoy les voy a contar, quiero charlar un rato con ustedes sobre un tema que está de moda. Uy, no, déjalo ahí nomás que tenemos que estar en el piso. Un tema que está de moda, pero para mí es muy importante, porque yo me dediqué toda la vida a él. Yo estaba terminando la licenciatura en física, estaba bastante un poco aburrido, había militado mucho, era un momento muy efervesciente porque nos tocó en el 83 ese momento tan importante que estamos celebrando, que es el pase de la dictadura a la democracia. Habíamos militado con mucha fuerza y la verdad yo estaba agotado y estaba medio decidido a dejar la física. Quiso la suerte que el Balseiro decidiera hacer un curso que todavía existe, desde el tiempo que pasaba en el 85, que se llama el curso de IB del Balseiro, IB con ICER. Y ahí fui a Balseiro, tomé el curso de un mes, extremadamente exigente, casi morimos de tanto trabajo que nos dieron. Y recuerdo que un profe, que después fue decano, justo más o menos en la misma época que yo fui decano, que se llama Tobar, cuando estaba terminando el curso, nos estaba hablando de los materiales amorfos. Acá hay muchos físicos, levanten la mano los físicos. Bueno, los materiales amorfos, nos estaba hablando de los vidrios, ¿no? Y medio aburrido para un estudiante de quinto año que nos hablen de los vidrios, mejor que nos hablen de los superconductores, de los semiconductores, de los materiales compuestos. Hablar de vidrios en ese momento parecía muy aburrido. Pero en ese momento me acuerdo que él dijo algo que me sorprendió. Me dijo, estos temas les pueden parecer muy aburridos, pero un grupo de investigadores, entre los cuales hay un argentino, me acuerdo que nombró a un profesor que falleció hace poquito, se llamó Virasoro, una eminencia mundial, dijo, han demostrado que con la teoría de los vidrios se puede hacer un modelo de cerebro. Y fue un poquito lo que nos contó, no dijo mucho más. Yo tenía decidido, bueno, buscar otro rumbo y ahí descubrí que había la posibilidad de estudiar en Brasil modelo de cerebro y cambié mi vida, decidí irme a Río de Janeiro, estudiar neurociencia teórica con un físico, por suerte. Bueno, y ahí ya en el año 86 arranqué a estudiar estos modelos de cerebro. Después les voy a contar un poquito, si queda tiempo, de qué podemos aportar los físicos al estudio del cerebro. Bueno, ustedes ven que yo trabajo en FAMAF, trabajo en el IFEC, que está acá adentro. El IFEC es una institución que compartimos con el CONICET. Los matemáticos tienen el 100, los astrónomos tienen el IATE. Y también ahora estoy colaborando con el Instituto Nacional de Calidad Industrial, que está en Buenos Aires, en el partido de San Martín, donde estamos trabajando con lo que se llama el Plan de Reconversión Industrial 4.0. Esto lo paso a Manu, Bauti. Sí. Les mando un saludo también a los que están mirando por... Con la flecha directamente, fíjate. Primero quiero contarles un poquito el momento histórico que ustedes están viviendo, que es muy distinto al momento histórico que yo viví cuando tenía la edad de ustedes. El contexto histórico mío era bastante parecido al de mi papá, al de mi abuelo, al de mis abuelos. Pero el contexto que ustedes están viviendo es muy distinto al contexto que vivieron los padres de ustedes, los abuelos de ustedes. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero están pasando cosas muy singulares en el mundo y muchas de ellas tienen que ver con la tecnología. Dicen los antropólogos de la ciencia que estamos viviendo el cuarto momento disruptivo, la cuarta revolución tecnológica. La
la cuarta revolución tecnológica de la modernidad, ¿no? Porque debe haber habido otras revoluciones, el fuego, el poder cocinar los alimentos, antes el haber bajado de los árboles, el haber inventado las ruedas después, las armas, debe haber habido muchos momentos importantes. Pero de la modernidad para acá, esta se considera la cuarta revolución tecnológica, que tiene grandes implicancias. La primera fue la de la máquina de vapor, a mediados del siglo XVIII, el trabajo de Watts y de muchos otros, una revolución muy importante que cambió la forma de producir, que cambió la forma de comunicarse, de viajar, que sobre todo cambió la geoestrategia del mundo. Permitió posicionar a Inglaterra como una gran potencia mundial. Un siglo después, la revolución de la electricidad, la electrificación en Estados Unidos, ya no en Inglaterra. Y otra vez, grandes cambios en la forma de vivir, en la forma de comunicarse, en la forma de viajar, en la forma de producir y de comercializar. Y en los años 60 aparece la revolución de las computadoras. Y de eso vamos a hablar un poco. Porque lo que nos está pasando tiene que ver con ese origen de la computadora. Yo quiero charlar un ratito con ustedes sobre esto. Dice la gente que estamos viviendo la época de la aceleración. Y a veces lo sentimos, ¿no? Porque parece que estamos haciendo tantas cosas que cada vez andamos más rápido. Porque somos físicos, astrónomos, matemáticos, computólogos, sabemos que aceleración significa que cambia la velocidad. Y no nos estamos desacelerando, nos estamos acelerando, la velocidad del cambio. Y esto es algo inédito desde el punto de vista tecnológico. Esta cuarta revolución tiene algunas particularidades. Primero, ¿cuándo nace? Nace aproximadamente por el año 2005. ¿Quién de ustedes había nacido en el año 2005? Levanten la mano. ¿Quién había empezado el primario en el 2005? Nadie. Poquito. El secundario, nosotros tres. O sea, cambió mucho. O sea, es como estar viviendo en el año 1760. Aparece la máquina de vapor, aparecen las locomotoras, aparecen los grandes telares, aparecen los barcos que reemplazan las viejas calaveras. El mundo debe haber tenido un shock terrible en aquella época. Aparecen las armas más poderosas. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Ustedes lo ven a lo largo de la vida de ustedes. Esta cuarta revolución tiene varias peculiaridades, ¿no? El primero, que busca fusionar, consigue fusionar lo digital con lo biológico, con nosotros. Lo que hasta hace poco tiempo parecía una cosa curiosa, hoy se vuelve una realidad para todos nosotros. Vivimos en un mundo digital. Algunos lo hacen en TikTok, otros lo hacen en un videojuego, otros en Facebook, otros porque leen el diario por internet, pero hoy la internet se ha vuelto parte irreemplazable de nuestra vida. Si pasan cosas buenas en internet, pasan cosas malas también en internet. Esto tiene que ver, con muchas tecnologías que nacieron en los últimos años. Hablamos de inteligencia artificial profunda. Inteligencia artificial profunda es lo que nace en el año 2006. Pero también tiene que ver con que ahora sabemos tratar grandes volúmenes de datos muy eficientemente. Hasta hace 15 años no podíamos. Había que esperar que el disco mandara todo secuencialmente. Tenemos Internet de las cosas, automatización inteligente, robots inteligentes. Tenemos manufacturas aditivas, la famosa impresora 3D, que para nosotros es de plástico, porque es barata, pero aquí en Argentina hay manufactura 3D metálica, de muy buena calidad. Computación de alto desempeño, hay cosas muy nuevas en términos de computación. Hoy nosotros computamos no en la CPU, sino en la GPU, la misma GPU que ustedes usan para jugar. El blockchain, la metrología inteligente, la metrología es muy importante, porque sin metrología no hay calidad, si no hay calidad no se exporta, no se vende. El cómputo en la nube, la realidad virtual, bueno, podríamos seguir hablando de un montón de cosas. Entonces lo que yo quiero que les quede claro es que ustedes están viviendo un momento singular, un momento muy particular. Ahora quiero hablar un poco de la inteligencia artificial, porque todas estas tecnologías yo sé muy poco. La única que sé algo es de inteligencia artificial. Entonces, vamos a llegar a entender qué es
¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia nosotros, coloquialmente, tenemos el consenso social en que hablamos de alguien que se destaca, ¿verdad? No decimos que todos los estudiantes que vienen a FAMAF son inteligentes. Hay algunos estudiantes que son, y qué inteligentes que son. Algunos científicos son súper inteligentes, ¿no? Hay algunos futbolistas que son muy inteligentes. Para nosotros, inteligencia es algo muy especial. Es hacer algo superlativamente bien. Bueno, eso no es para nosotros la inteligencia cuando hablamos de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un sistema nervioso, tenemos un cerebro, ustedes lo saben, y nosotros sabemos que nuestro cerebro tiene que ver con nuestro comportamiento. Porque si nos dan un palazo, dejamos de comportarnos, nos dormimos por un rato, ¿verdad? Hay una correlación evidente. Es nuevo eso de la modernidad, porque antiguamente se pensaba que estaba todo en el corazón. Esa era la visión aristotélica y había dominado a la ciencia hasta la modernidad. La idea de que todas esas actividades que podemos llamar mentales tienen algo que ver con algo que pasa en nuestro cuerpo, porque cuando uno muere dejamos de verlo. Cuando estamos en coma dejamos de tener esas capacidades. Entonces, sabemos que nuestro cerebro, que nuestro sistema nervioso está íntimamente ligado con nuestro comportamiento. Y sabemos que nuestro comportamiento tiene un montón de cosas muy simples que las compartimos con un montón de animales. Por ejemplo, el cerebro regula la temperatura, regula la presión, regula el movimiento de los intestinos, regula el bombeo de la sangre por las venas, el latido del corazón. No parece ser muy sofisticado eso, parece más bien una máquina hidráulica o una máquina mecánica, ¿verdad? Un controlador de una máquina. Pero hay cosas que son muy extrañas que hacemos los humanos, que hacen los animales. Y eso sabemos que es fruto de la evolución. Hemos sido sometidos a muchas pruebas a lo largo de la historia, de la vida, y bueno, hemos ido moldeando este órgano tan sofisticado que no solamente lo tenemos los humanos, lo compartimos con muchas otras especies. En definitiva hay un problema de grado. Nuestro cerebro es bastante parecido al cerebro de un chimpancé. El chimpancé es bastante parecido al de un bonobo y a un orangután. Y yo sé que esto es medio doloroso, porque a los seres humanos nos gusta sentirnos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero la verdad es esa, es que no vemos que haya nada en nuestro cerebro que no exista en el cerebro de un bonobo. Lo que hay es un grado, no son exactamente iguales. Entonces vamos a explorar un poco ese cerebro. Hubo un gran matemático que se llamó Alan Turing. ¿Escucharon hablar de Alan Turing? Sí. Alan Turing fue muy importante para Inglaterra en la guerra porque él descifró los códigos con que los alemanes bombardeaban a través de sus aviones la ciudad de Londres. Pero él en la década del 30 empezó a pensar, cuando no existían las computadoras, ¿qué significa que algo se puede computar? ¿Qué es ser computable? Entonces, él fue un fundador de la computación como una ciencia formal, como es la matemática, como es la lógica, como es la historia. Y 20 años después, en la década del 50, él escribió un artículo muy interesante sobre máquinas que piensan. Entonces, nos dio una luz sobre a qué debíamos llamar inteligencia. Y nos aconsejó de una forma muy sutil, porque no lo dice precisamente, que nos alejásemos de los debates de la psicología, de la neurología, de la medicina, sobre qué es ser inteligente, y que nos concentrásemos en aquellas habilidades que tenemos todos los humanos. O sea, algo inteligente si hace las cosas que hacemos los humanos, no aquello que hacen algunos pocos humanos. Y nosotros hacemos muchas cosas, salvo algunas personas que tienen algunas patologías, nosotros hacemos muchas cosas raras, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una persona que viene por la calle, yo me doy cuenta si es un adulto, un joven, un niño. Eso parece simple, pero no es nada simple. Me doy cuenta si es un varón o es una mujer, me doy cuenta si está enojado o si está contento. Pero aparte, yo leo las noticias hoy y me puedo hacer una imagen de cómo van a estar las cosas mañana. Si veo una foto, puedo decir si hay un perro o no hay un perro en la foto. Y todas estas tareas no son fáciles. Siempre fueron
huidizas para la física y para la matemática. Nos costó mucho poder saber cómo hace nuestro cerebro para procesar. Yo les pregunto, ¿qué hace? ¿Qué usa el cerebro para procesar toda esta información de una forma tan rara? ¿Qué les parece a ustedes que usa? Neuronas. No hay otra cosa que neuronas. Se habla en los cerebros de los muertos, de los vivos que tienen epilepsia, de los monos, por suerte ya no se habla tanto, de los conejos, de las ratas, de las moscas, de las abejas, de los gusanos, y lo único que encontramos, neuronas. Encontramos otras células llamadas glía, que son como un soporte para el cerebro. No hay otra cosa que neuronas. Entonces uno puede preguntarse, tiene que haber capacidad de esas neuronas para hacer estos cálculos que nuestro cerebro hace. ¿Qué hace que nuestro cerebro sepa que eso es un perro y no es un gato? No pueden ser las orejas, ni pueden ser los ojos, ni puede ser el hocico. Pero nosotros sabemos, y lo sabemos en fracción de segundo. ¿Qué hace nuestro cerebro para resolver eso? Alguien me tira una piedra y yo la agarro. Y muevo un montón de músculos. Yo le doy un montón de órdenes muy precisas. Yo le doy órdenes numéricas. Le digo, este músculo estirate, este encogete, este rotá. Nosotros somos máquinas que hacemos inferencias estadísticas fabulosas, con altísima precisión. Mucho mejor que la mejor precisión que tiene un robot. Es muy difícil un robot agarrar una pluma, agarrar un vaso y no romperlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso requiere que demos órdenes que son números. Y eso es lo que hacemos los científicos. Hacemos inferencias estadísticas. Medimos pocos puntos y después, si queremos saber cuánto va a dar el proceso para una entrada que nunca vio, tenemos un ajuste. Algo que ustedes seguramente ven en experimental, los que hacen ciencia experimental, o en estadística, los que no hacen ciencia experimental. Entonces, esta inteligencia está un poco devaluada, pero no importa, porque es universal y es la que queremos. Nosotros queremos que nos reemplacen, por ejemplo, para clasificar objetos, para guardar objetos, trabajos muy tediosos, ¿no? Para escribir, para leer, para corregir un paper, para corregir un parcial, para hacer un parcial, todo lo que nos ayuda es bienvenido, ¿verdad? A pesar de que no es algo singular, porque todos hablamos, porque todos caminamos, porque todos andamos en bicicleta, porque casi todos aprendemos a manejar, porque no es imposible aprender a manejar un avión, porque nosotros somos seres que muy poco tiempo usamos la razón pura, la mayor parte del tiempo andamos en un modo automático. Pero sabemos, además, que aprendemos, porque cuando nacemos no sabemos casi nada. No sabemos agarrar una pelota, no sabemos comer, no sabemos lavarnos los dientes, no sabemos bañarnos, no sabemos sumar, no sabemos caminar. Entonces, hay algo que aparece en nuestro desarrollo que tiene que ver con prueba y error, porque vamos mejorando a medida que avanzamos. Y tampoco diría que es muy artificial la inteligencia, porque en realidad los sistemas artificiales, que llamamos artificiales, aprenden lo que nosotros les enseñamos. Al menos hasta hoy, nosotros decidimos qué cosas queremos que aprendan. ¿Querés interpretar? ¿Querés hablar? ¿Querés escribir? ¿Querés generar texto? ¿Querés chatear? ¿Querés predecir cuándo se va a romper una máquina? Todo eso lo decidimos nosotros. Somos como los maestros de estas inteligencias. Todavía, por suerte, entre ellas no se comunican y no se le ha ocurrido aprender por sí sola. Pero no quita que pueda pasar. La inteligencia artificial es el campo de las ciencias que busca hacer dispositivos, ya sea un hardware o un software también, que presente este tipo de comportamiento inteligente, automático. No pretendemos que sea una persona, no son modelos de psiquis, son modelos de mentes. ¿Entienden la diferencia? Tiene las mismas habilidades que tiene un águila para ver, que tiene un elefante para hacer fuerza, que tiene un chita para cazar, ese tipo de habilidades que me interesa. No estamos pensando en explicar la conciencia, pero después me gustaría hablar sobre la conciencia. Dentro de todas esas técnicas, que son muchas, son muy antiguas de la década de 50, no son mucho más, aparece la definición de aprendizaje automático. Habrán escuchado hablar de machine learning, todos dicen, se usa mucho machine learning. Bueno, es aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Aquellas técnicas que para hacer esa inteligencia pasan por un proceso de aprendizaje, se llaman técnicas de aprendizaje automático o de aprendizaje de máquina. ¿Verdad? Hay otras técnicas que no pasan por ese proceso, se construyen de entrada
pretendiendo que aprendan, que sepan. Hay otros que se basan en que al principio no saben y después de un tiempo aprenden. Y dentro de ellas están las neuronales, ¿no? Que son aquellas que son inteligencia artificial, que son machine learning, pero que se basan en imitar cómo funciona nuestro cerebro. Y de eso vamos a hablar nosotros hoy. Sí, si me extiendo mucho me paro. Para que haya inteligencia artificial necesitamos tres cosas que no había cuando yo era estudiante. Cuando yo me doctoré. Lo primero que necesitamos es una gran capacidad de cómputo. El cómputo que hay en este celular, que es bastante viejo, modelo A, es más grande que la computadora que yo usé para mi doctorado, que era una Cray, era la máquina más grande que había en América Latina. Y lo otro que pasó es que cambió el paradigma de computación, como les dije. Ahora calculamos en las placas gráficas, apilamos, ¿no?, placas gráficas y hacemos una computadora de placas gráficas. Córdoba tiene el mejor centro de computación de alto desempeño de Argentina hoy. Dentro de poco va a estar instalada en Buenos Aires una super máquina que va a estar entre las 100 mejores del mundo. Pero hoy por hoy está acá. Se ubica en el edificio del campus virtual, ese edificio blanco. No sé, si vienen por la Chacabuco y lo miran, van a ver que atrás hay un sarcófago. Una cosa paradita, ¿no? Ahí está el data center de la universidad, que tiene datos y tiene compu. Ese edificio chiquito salió más caro que todo el edificio del campus virtual. Si algún día quieren ir a verlo, pida que lo lleven. Es muy impresionante. Desde que uno entra hasta que se va no puede hablar ahí, porque el ruido es enorme. La cantidad de energía que se gasta en refrigerar esas computadoras es terrible. Y hay gente de todo el país corriendo programas ahí. Y ustedes también pueden correr programas ahí, las empresas pueden correr. Lo otro que necesitamos son muchos datos. Y hay muchos datos hoy. Cuando yo era estudiante nadie tenía un dato, no había cámaras. A nadie se le ocurría poner una cámara de vigilancia, ¿no? Había datos en el servicio meteorológico, los astrónomos tenían datos, los bancos tenían datos, los gobiernos tenían datos, pero estaban en papeles, ¿no? Los laboratorios de física tenían datos, no había mucha adquisición automática de datos. Hoy ustedes son una huella de datos. Ustedes, aunque no lo quieran, andan repartiendo datos por ahí sobre cómo son ustedes. Hace poquito una luchadora de los derechos civiles de Estados Unidos consiguió, hace unos meses, después de pelear mucho, que Facebook le dijera qué información tenía sobre ella. La Suprema Corte le dio la razón, Facebook se negó, demoró, como hacen muchos, demoran, y al final le dio 900 veces por día. Facebook almacena, triangula y guarda donde nosotros estamos. 900 veces por día, perdón, Google 900 veces, Facebook 400 veces. Ustedes nunca le dieron permiso para que haga eso. Pero en el celular de ustedes alguien puede saber qué compran, qué pagan, ¿no?, qué ropa usan, qué comen, pueden saber qué les gusta leer, qué les gusta mirar de televisión, de qué se divierten. Ustedes son una huella digital. Eso es nuevo, eso no había antes. Y aparte, los edificios tienen cámaras, y los autos tienen sensores, y la policía tiene radares. Estamos en un mundo de vigilancia continua. Ojalá que no nos vigilen, pero si alguien nos quisiera vigilar sería bastante simple. Entonces, lo otro que pasó es que a partir de los teléfonos inteligentes, que se empiezan a popularizar más o menos cuando ustedes nacen, empiezan a aparecer una gran cantidad de datos. Algunos honestamente conectados, la mayoría deshonestamente conectados. Hay un tráfico ilegal de datos en Córdoba. Ustedes van a un negocio, una cadena, y ellos dicen, vení, fidelizate, le doy puntos. Después le agarran los datos a ustedes y lo venden en el mercado negro, son caros. Y después se usan para hacer campaña electoral, para vender zapatillas, para vender cartera, para vender viajes. Porque en los datos de ustedes hay mucha información. Y por último están los algoritmos matemáticos que hacen inteligencia artificial. Que nacieron, el primer algoritmo de inteligencia artificial como tal, es del año 1963. Un norteamericano llamado Rosenblatt. Y todos los años cambian. La última gran revolución de algoritmos pasó en el año 1917. En diciembre de 1917, investigadores de Google publican un paper que se va a llamar
todo lo que necesitas es atención. All you need is attention. Perdón, attention is all you need. Y ese paper va a dar lugar a los chats GPT. Ese fue el gran reloj. Pero a lo largo del 63 y hoy ha habido una cantidad muy enorme de transformaciones, algoritmos. Entonces, se dan las tres cosas. Es un momento muy particular en el que estamos viviendo. En el 2005 se hace el primer algoritmo de inteligencia artificial que fue. Por eso se dice que empieza la revolución, la cuarta revolución tecnológica. Porque hasta ese momento las cosas que se podían hacer con inteligencia artificial eran muy sonsas. Y a partir de ahora parece ser que no podemos parar. En el 2015, un equipo de Google, de chicos de la edad de ustedes, tiene una red y le gana al campeón mundial de Go, el juego de Go, que se pensaba que nadie le iba a poder ganar. Todos decían, bueno, al ajedrez sí puede ganar una máquina, pero al Go no le va a ganar nunca, porque el Go es un juego de estrategia global. En 2015 le ganaron. Esto les voy a presentar a tres físicos, colegas míos. Este que está acá se llama Barney, Shockley y Bradley. Él es el único experimental, estos dos son teóricos. ¿Escucharon hablar alguna vez de Shockley? ¿De Einstein? ¿Y de Bradley? ¿Y de Galileo? Sí. ¿Y de Barney? ¿Nunca escucharon hablar de Barney? ¿Y de Dirac? Sí. Fíjense cómo nos manipulan la mente, profesores de física. Este hombre es el único físico que ganó 2 premios Nobel en la historia de los premios Nobel. Y nadie lo conoce. Yo le pregunto eso en el 5º año. Nadie sabe que hay un físico que se llama John Barney que ganó 2 premios Nobel. Y el otro premio Nobel, el segundo premio Nobel, lo ganó porque él explicó la superconductividad, un fenómeno increíble. Bajo ciertas condiciones, yo hago pasar una corriente por un cable de cobre y es como que los electrones dejan de ver a los átomos y se mueven sin disipar energía, sin chocar. Es una cosa increíble, ¿no? Gracias a eso tenemos resonadores magnéticos. Acá hay, vieron que hay helio, se usa para enfriar los imanes que alimentan el resonador que tenemos en el grupo de resonancia magnética. Te voy a contar un poco, acá me voy a parar, porque quizás a mí me interesa más que ustedes hoy se vayan sabiendo en qué momento están viviendo, que se vayan agrandados, antes que entiendan mucho de inteligencia artificial, que es difícil. Miren, a fin del siglo XIX se inventa el teléfono, y el teléfono es realmente una cosa revolucionaria. Había telégrafo en ese momento, pero imaginar que alguien podía hablar de un lugar a otro era bastante poco creíble en aquel momento. Pero el teléfono llevaba la información a través de un cable de cobre, y una señal que viaja por un cable de cobre se degrada. Entonces, el teléfono era un aparato de cercanía, no servía para hablar con el papá que está en General Pico, no, era para hablar con el vecino que estaba en el edificio al lado. No tenía mucha simpatía a ese tipo de experimentos. Entonces, en Estados Unidos, que le había robado el teléfono a los italianos, porque hoy se sabe que el teléfono es un invento italiano, comienza una gran competencia con un capitalismo que era muy competitivo, donde se evitaban los monopolios. Hay un montón de empresas, y Graham Bell, que es el que había inventado el teléfono, crea una empresa que se llama AT&T. Y ellos se proponen que van a hacer que el teléfono vaya de la costa este a donde estaba el centro de tecnología de Estados Unidos. Estaba en la costa este, en Nueva York, alrededor de Nueva York. Quería comunicar con la costa oeste, donde estaba California. No podía. Entonces, se había inventado un artefacto que se llama la válvula de vacío. ¿Conocen a la válvula de vacío? Usa un efecto que se llama el efecto Faraday. Entonces, ¿qué hacía la válvula de vacío? Cuando llegaba una señal, viajaba la señal antes de que se desapareciese, cuando era todavía muy tenue, amplificaba la señal, la recuperaba. Era un triodo. ¿Bien? Esa válvula era de vidrio, gastaba mucha energía, tenía un plasma de electrones adentro, se rompía, era un artefacto muy complicado. Pero de todas formas, ellos consiguieron llegar de costa a costa con repetidoras que usaban válvulas de vacío. Las válvulas de vacío se usaban para las radios, se usaban para los televisores, hasta no hace mucho tiempo.
televisores planos deben ser de cuándo, de 2000 más o menos, un poco antes, pero no mucho antes. ¿Ustedes conocieron los televisores de cola? Llegaron a verlos. Bueno, o las computadoras, ¿no? Los monitores que tenían cola. Entonces, este hombre había participado del invento del radar. Shockley era un gran físico. Entonces, cuando terminó la guerra, se acercó a la Bell Telephone y le dijo: miren, yo conozco un tipo de materiales que se llaman semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Bueno, son materiales que no son ni aislantes siempre, ni son conductores siempre. Dependiendo de que usted le hace desde afuera, puede conseguir que sea conductor o que no sea conductor. Y con eso habían inventado el radar. Y él les dijo: yo conozco, estoy convencido que con un poco de esfuerzo yo puedo inventar un dispositivo semiconductor que reemplace la válvula de vacío. Y les dijo: este artefacto no va a ser frágil, va a ser bastante resistente, va a trabajar en frío, va a ser muy económico en términos energéticos. Pasaron los años y ellos inventaron el transistor. Ese es el primer transistor. Tenía 3 centímetros de lado, está en el museo de la Bell Telephone. ¿Ya lo ven? Ese artefacto amplificaba las señales. Hoy, un transistor tiene aproximadamente, los mejores, tienen 3 nanómetros. Fíjense, en el año 48, 3 centímetros. Hoy, 3 nanómetros. Fíjense todos los órdenes de magnitud que mejoró la eficacia del transistor. Hoy, en un chip hay aproximadamente 1000 millones de transistores. ¿Qué chip? El chip que tiene en el celular. Ese chiquitito, ese que le ponen con una pincita, tiene 1000 millones de transistores. Parte de ese transistor se diseña en Córdoba, una empresa muy buena que se llama Marvell. Pero hay 3 países que pueden fabricar esos chips en el mundo. Son Estados Unidos, Corea del Norte, del Sur y Taiwán. No es casual que esa zona está siempre en conflicto bélico, porque tiene mucho que ver con su estrategia. Trump le dijo a las grandes fabricantes de chips: o se vienen a fabricar también en Estados Unidos, o yo les dejo de financiar. Porque tiene un valor muy importante el chip hoy. Porque con el chip, ¿qué se hace? Se hace comunicación, pero sobre todo se hace inteligencia artificial. Les quiero mostrar una curva media chiquita, esta curva, si se puede agrandar. Miren, acá, ¿quién de ustedes no sabe qué es un exponencial? ¿Hay alguien que no sepa qué es un exponencial? Pueden no saber perfectamente. Esta es una escala logarítmica, una escala multiplicativa. A la misma distancia corresponde multiplicar por 10. Miren, acá multiplica de 1000 a 100. De 1000 a 10.000. De 10.000 a 100.000. De 100.000 a 1 millón. De 1 millón a 10 millones. En cambio acá tengo una escala lineal. Esto es un año, ¿verdad? Esto es una escala logarítmica y esto es una escala lineal. Si algo me da una recta, cuando acá pongo exponencial, logaritmo, y acá pongo lineal, significa que es una función exponencial la que explica esos puntos. Porque fíjense, si yo pongo, hagan con la cabeza como si fuera un ajedrez, yo tengo y igual a exponencial de x. Ahora pongo, a los dos lados le saco exponencial. Le aplico el logaritmo, perdón. Entonces, del lado de acá me queda el logaritmo de y es igual al logaritmo del exponencial de alfa por x, ¿verdad? Pero el logaritmo del exponencial de alfa por x, ¿cuánto es? Alfa por x, es una recta. Entonces, si acá pongo el logaritmo de y y acá pongo x, yo tengo que ver una recta. Fíjense, es una recta impecable. Fíjense que acá llego hasta el año 18, son más arriba todavía. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se inventa una tecnología que tiene una evolución exponencial. Ese hombre que yo les conté, que se llama Shockley, que estaba en medio, ellos 3 recibieron el premio Nobel. Nunca la Bell Telephone le pagó nada por el descubrimiento. Se fue con todo el lucro de la Bell Telephone. Nada. Lo único que ganaron el Nobel, bueno, se ganaron $1/300.000, muy despreciable en aquellos años. Bardeen siguió haciendo física, Bartholin también, después va a ganar el segundo premio Nobel, y Shockley, fíjense qué interesante la historia. Era una persona de muy mal carácter, que entró en una profunda depresión, porque además la patente se hizo a nombre de los otros 2 y no de Shockley.
Entonces entró en una profunda depresión. ¿Y qué decidió? Decidió irse a vivir a la casa de su mamá. Estaba muy deprimido. ¿Y dónde vivía la mamá? Lo que hoy es el Silicon Valley. Si no hubiera pasado eso, todo hubiera seguido en Nueva York. Pero él se fue allá, se recuperó y decidió hacer una empresa que se llamó Shockley Transistors. Y contrató a varios jóvenes, los sacó de la Stanford University, que está al lado. Y dos de esos jóvenes se fueron. Uno se llama Moore. ¿Y qué hicieron? Lo traicionaron, se llevaron todo lo que sabía y fundaron una empresa que se llama Intel. Ahí nació Intel. Entonces ahí nació Intel y ahí se genera el gran polo tecnológico de la modernidad que es el Silicon Valley. No compro más Intel. Bueno, Moore, que era el dueño, dijo: esta curva significa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de chips de transistores que hay dentro de un chip. Nada es igual a esto. Piensen que el primer auto que lo patentó Benz andaba aproximadamente 25 kilómetros por hora y hoy un auto anda a 350. Se multiplicó 15. Pero fíjense que en el 70 tenía 1000 transistores de circuito integrado y hoy tiene allá arriba, estamos en 100 mil millones, 1 trillón de chips en nuestro celular. Es una locura. No hemos visto nunca una tecnología como esta. Esto la hace muy disruptiva, muy potente para el bien y muy potente para el mal, ¿no? Y ahora les voy a mostrar algo que después les voy a explicar con más paciencia. Voy a mostrar la presentación. Yo debería haber pedido un PDF. ¿Es un PDF? No lo hago más. Esto es cómo crecen las redes neuronales. Bien, ustedes conocen estas, ChatGPT-1, ChatGPT-2, ChatGPT-3 allá, y aquí el puntito que yo puse fuera del gráfico es ChatGPT-4. Porque cuando estaba ese gráfico todavía no existía. Y fíjense, acá también, todo se multiplica por 10. Acá es lineal. Entonces, el hecho de que los ChatGPT van en una recta significa que siguen una ley exponencial. Pero acá fíjense, el número de parámetros que tiene la red neuronal, ya vamos a ver qué es, pero contado en billones. O sea que cuando dice 1 es 1 billón. Acá hay, o sea que acá hay 1000 millones. Acá hay 10.000 millones, 100.000 millones, 1 billón de millones. Estamos en 170.000 millones de millones. Ese es el número, ese es el tamaño que tiene el ChatGPT-4. Y sigue una recta. O sea que están creciendo exponencialmente. Solo que los transistores se duplican cada 2 años. Las redes neuronales se multiplican por 580 cada 2 años y medio. Y nunca la humanidad vio una cosa como esta. Nunca. Esto es sorprendente, es asustador. Porque mientras nosotros charlamos, esa curva va subiendo. Yo no soy una persona religiosa, pero les aclaro que hace poquito escuché una frase del Papa Francisco, de Bergoglio, que me sorprendió porque le preguntaron: ¿qué le produce la inteligencia artificial? Y dijo: me produce mucha ansiedad. Porque yo estoy acostumbrado que cuando las cosas cambian, yo me tomo un buen tiempo para reflexionar, pero ahora me di cuenta que no hay tiempo para reflexionar. Que las cosas cambian y que no hay tiempo. Es verdad, los gobiernos no tienen tiempo para reflexionar, las universidades no tienen tiempo para reflexionar, los dueños de las empresas no reflexionan mucho, no son reflexivos, las sociedades no tienen tiempo para reflexionar. Y las cosas que se pueden hacer con esta tecnología son cada vez más poderosas. Ahora quiero pasar a contarle un poco a algunos de ustedes que ya saben un poco de Machine Learning. Cuando uno hace una programación como la que estudia aquí en FAMAF, ¿no? Un médico, que hace, todos pasaron por segundo año, no. Bueno, cuando uno aprende a programar, uno aprende a escribir un texto que se lo da de comer a la máquina, y la máquina lo convierte en un código que la máquina interpreta, ¿verdad? Eso es un compilador. Nosotros a la computadora le entregamos el programa, puede estar escrito en Fortran, en Pascal, en C++, en JavaScript, en Python, en Julia, en lo que ustedes quieran. Pero son un conjunto de instrucciones
que le dicen, cuando yo te dé los datos, con los datos, vos haces esta cuenta. Eso es un programa. Entonces, entra el programa y los datos a la computadora y sale un resultado. Por ejemplo, el resultado puede ser ¿a dónde va a estar la luna el viernes que viene a las 7:45? Eso es un resultado posible para una computadora. Lo que hace la NASA, lo que hace una agencia espacial, lo que hacemos nosotros en Falda del Carmen, los argentinos. Ahora lo que nosotros queremos hacer es una cosa más parecida a nuestro cerebro. Nosotros le damos los datos, los resultados. Antes los resultados estaban allá, ¿se acuerdan? Eran la salida. Si yo tengo datos y resultados, por ejemplo, si yo sé a dónde estuvo la luna los últimos días, yo se lo paso a la computadora y lo que ella me tiene que devolver es un programa que diga a dónde va a estar la luna en el futuro. Pero lo que me tiene que devolver ahora es el programa. Y eso es equivalente a nuestro cerebro. Nuestro cerebro fue entrenado a lo largo del crecimiento para hacer un programa. Al principio no sabíamos caminar, pero nos enseñaron, nos estimularon, ¿no? Entonces nuestro cerebro acabó generando adentro un programa que cuando tengo que caminar en condiciones que nunca había antes, él ya sabe cómo generalizar, cómo caminar. Bueno, les quiero contar que hay diferentes paradigmas, esto lo voy a saltear. Les quiero contar que cuando nosotros hablamos de las habilidades que tenemos los animales, porque no solamente los humanos tenemos estas habilidades inteligentes. Piensen que en casi todas nuestras habilidades, salvo en el lenguaje y en el pensamiento abstracto, siempre hay un animal que nos gana. El águila es mucho mejor que nosotros para mirar, el chita es mucho mejor que nosotros para correr, el elefante es mucho mejor que nosotros para arrastrar una pesa, ¿no? Nosotros nos caracterizamos porque nuestro cerebro nos permite comunicarnos de una forma muy eficiente, que es con el lenguaje. Pero aparte tenemos una habilidad muy importante que es la de hacer empatía, que es la de ponernos en el lugar del otro. Una cosa que hacemos nosotros muy bien es clasificar. ¿Es un perro o un gato? ¿Es un zapato o es una zapatilla? ¿Es un hombre o una mujer? ¿Esta figura es artificial o es natural? ¿Es vieja o es joven? La foto, ¿verdad? ¿Es una planta o es una flor? Nuestro cerebro está muy bien entrenado evolutivamente para clasificar, porque si no hubiéramos sido buenos clasificadores, hubiéramos quedado en el camino como especie, como quedan tantas especies. Pero no siempre es fácil, miren esta foto. ¿Cuál es un perro? ¿Cuál es un macho? Cuesta mucho saber. Y cuando esto se hace, el machine learning es mucho mejor que nosotros. Esto fue hecho en Córdoba, es una empresa que se llama Deep Vision. Hay muchos chicos famosos que trabajaron allá, donde ellos pueden automáticamente en una calle en Nueva York, en California, esto se exporta, pueden identificar camiones, autos, peatones, faja, semáforo, tiempo real. Pueden saber si ese auto tiene multa. Viene por una autopista el auto y detecta el modelo, y detecta quién lo maneja, detecta absolutamente todo. Clasificar es algo que nosotros hacemos muy bien y que tenemos que hacer. Claro, acá aparte de clasificar se segmenta la imagen, ¿verdad? No se separa. Hay un montón de cosas que hacemos con la imagen. El área de visión por computación es muy importante y Córdoba tiene una gran expertise en visión por computadora. ¿Ven esa figurita? ¿Se ve? Este es un experimento físico. Porque la otra cosa que hacemos nosotros muy bien, los seres humanos, es hacer una regresión. Miren. Acá alguien tira una pelotita de una altura determinada. En el eje X está la altura. En el eje Y está el tiempo que demoró la pelotita en caer. Tiene este comportamiento. ¿Alguien se acuerda cuál es la ley que sigue eso? Sí, la ley de la gravedad, pero ¿qué ley matemática es ahí? Es una función. Por ejemplo, si yo quisiera... Fíjense, acá no me di el valor de 15. Si yo quisiera estimar 15 y poner por acá, ¿qué función usarían ustedes? Una cuadrática, no. Una raíz cuadrada. Cuadrática es la distancia en función del tiempo. Entonces el tiempo en función de la distancia es cuadrática. Entonces, ¿qué hacemos los físicos, los científicos? Medimos a varias alturas y ajustamos cuál es la mejor curva que interpola esos puntos. Eso se llama un ajuste. Es lo que aprendemos cuando hacemos experimentales. Los matemáticos lo estudian cuando hacen una regresión. Eso es una regresión no lineal, porque la raíz cuadrada es una función no lineal.
¿Y qué usamos para eso? ¿Cuál es el método que usamos para hacer un ajuste? Que ustedes estudian experimental, cuadrados mínimos, ¿no? De entre todas las curvas, nosotros generalmente los científicos necesitamos tener un conocimiento a priori. Tenemos que saber que el t es dos veces, es la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido por un número, un parámetro, que a priori no lo sabemos. ¿Y cómo determinamos ese valor g? Bueno, es el g que hace que los errores cuadráticos, la suma de los errores cuadráticos sea el mínimo. Eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que aplicamos. Entre los infinitos g's, me quedo con aquel que minimiza el error cuadrático medio. En este experimento g es 9,78 metros sobre segundo cuadrado. Es la aceleración la aceleración que produce la gravedad de la Tierra en un determinado punto. Esto es hacer una regresión. ¿Bien? Pero es muy importante que ustedes entiendan que nosotros somos científicos, somos personas muy diáfanas, muy transparentes. Cuando hacemos una regresión, comenzamos diciendo cuál es la función que está por atrás de ese proceso, para lo cual tenemos el soporte de la física teórica, o de la mecánica, si somos ingenieros, o de la electricidad, si somos ingenieros electrónicos, o de la economía, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos esa fórmula, no sabemos nada que hacer. A lo sumo podemos hacer una aproximación polinomial, lo más que podemos hacer, pero no ganamos mucho conocimiento. Esa es una inferencia estadística transparente, porque si alguien me pregunta, yo le digo que si él midiese para 15, yo tengo esta estimación, 1,75, ¿verdad? Y dice, ¿cómo lo hiciste? Ah, lo hice porque supuse que el tiempo iba con la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre g. Y calculé el g como el que mejor ajusta los datos. Eso es una respuesta diáfana. Es aceptable científicamente. Pero nuestro cerebro no hace lo mismo, ¿no? Porque si yo le muestro esa foto, yo les pregunto, ¿cuánto mide acá? Ustedes son muy buenos para decir que es más o menos 1,75, ¿no? Pero no necesitan tener ningún modelo para responder eso. Ustedes son muy buenos haciendo inferencias, aunque no conozcan el modelo. Cuando yo agarro la pelota que me tiran, tengo una secuencia de imágenes, la agarro, yo hice una inferencia. Yo dije, a esta secuencia de mediciones le corresponde que mis músculos se muevan de tal forma. Lo hago muy bien y lo aprendí, como les decía al principio. Somos unas máquinas de hacer inferencias y tenemos que hacerlo con las neuronas. Esta es, por ejemplo, una inferencia rara. Ninguna función conocida explicaría esta curva roja que fue explicada por la inteligencia artificial. Hay un teorema muy interesante del año 1989 que dice así: dada cualquier función, mientras sea continua, si yo tengo una buena cantidad de puntos, fíjense que no tienen que ser puntos sobre la curva, porque los puntos pueden tener errores, puede haber factores incontrolados, ¿no? Yo siempre la puedo aproximar por una función tan bien con una red neuronal. Eso dice. Y eso dijo, atención, ese teorema me está diciendo que nuestro cerebro con neuronas puede hacer lo mismo que nosotros hacemos con el método de cuadrados mínimos. ¿Estoy muy atrasado? Bueno, acá les quiero hablar rápidamente del cerebro, esa cosa que tenemos en la cabeza que es tan especial, ¿no? Es el órgano es la cosa más curiosa que vemos en el universo. No hay otra cosa curiosa como el cerebro. Piensen. Hay agujeros negros, hay estrellas que giran muy rápido, hay algo de materia oscura, pero son fáciles de explicar. Pero imagínense que ustedes, que viene un marciano mañana y agarran un cerebro y dicen, ¿y esto para qué sirve? ¿Cómo les va a explicar que ustedes se sonríen, o que lloran, o que sufren, o que hablan, o que con eso controlan la respiración? Es imposible, es muy difícil. Es realmente un órgano extremadamente complicado que costó mucho desarrollar. Es muy diferente a un riñón, a pesar de que el riñón es muy importante, la piel es importante, los vasos son importantes, porque él parece ser como una computadora. No trabaja exactamente como una computadora convencional, pero él parece que está controlando todo nuestro comportamiento. Tiene 10 a la 12 neuronas, o sea, tiene 1 millón de millones de neuronas aproximadamente. Pero cada neurona se conecta aproximadamente con otras 10.000 neuronas. Entonces, tengo 10 a la 16 conexiones sinápticas. Es muy barato, consume poca energía, papitas fritas,
una coca, y con eso giramos. Almacena la memoria de una forma muy distinta a una computadora. Yo veo una foto de Rocky cuando era joven y no lo conocía. Rocky cuando era joven. Los dos somos jóvenes, pero yo soy un poco más joven que él. Y me doy cuenta que era Rocky. Me muestran una foto de Bauti y yo cuando era chiquito, este es Bauti, con Bauti.